Hoy presentamos 1984 de George Orwell, parte 1, capítulo 3. Winston estaba soñando con su madre. Él debía de tener unos 10 u 11 años cuando su madre murió. Era una mujer alta, estatuaria y más bien silenciosa, de movimientos pausados y un magnífico cabello rubio. A su padre lo recordaba más vagamente como un hombre moreno y delgado, vestido siempre con impecables trajes oscuros. Winston recordaba sobre todo las suelas extremadamente finas de los zapatos de su padre, y también recordaba que usaba gafas. Seguramente, tanto el padre como la madre debieron de haber caído en una de las primeras grandes purgas de los años 50. En aquel momento, en el sueño, su madre estaba sentada en un sitio profundo junto a él y con su niña en brazos. De esta hermana solo recordaba Winston que era una chiquilla débil e insignificante, siempre callada y con grandes ojos que se fijaban en todo. Se hallaban las dos en algún sitio subterráneo, fondo de un pozo o en una cueva muy honda. Era un lugar que, estando ya muy por debajo de él, se iba hundiendo sin cesar. Era la cámara de un barco que se hundía, y la madre y la hermana lo miraban a él desde la tenebrosidad de las aguas que invadían el buque. Aún había aire en la cámara. Su madre y su hermanita podían verlo todavía, y él a ellas, pero no dejaban de irse hundiendo ni un solo instante, de ir cayendo en las aguas de un verde muy oscuro que de un momento a otro las ocultarían para siempre. Winston, en cambio, se encontraba al aire libre y a plena luz, mientras ella se las iba tragando la muerte, y ellas se hundían porque él estaba ahí, arriba. Winston lo sabía, y también ellas lo sabían, y él descubría en las caras de ellas ese conocimiento. Pero la expresión de las dos no le reprochaban nada, sus corazones tampoco lo hacían, y él lo sabía, y solo se transparentaba la convicción de que ellas morirían para que él pudiera seguir viviendo allá arriba, y que esto formaba parte del orden inevitable de las cosas. No podía recordar qué había ocurrido, pero mientras soñaba, estaba seguro de que de un modo u otro, las vidas de su madre y su hermana fueron sacrificadas para que él viviera. Era uno de esos ensueños que, a pesar de utilizar toda la escenografía onírica habitual, son una continuación de nuestra vida intelectual, y en los que nos damos cuenta de hechos e ideas que siguen teniendo un valor después del despertar. Pero lo que de pronto sobresaltó a Winston, al pensar luego en lo que había soñado, fue que la muerte de su hermana, ocurrida 30 años antes, había sido trágica y dolorosa de un modo que ya no era posible. Pensó que la tragedia pertenecía a los tiempos antiguos y que solo podía concebirse en una época en que había aún intimidad, vida privada, amor y amistad. Una época en que los miembros de una familia permanecían juntos, sin necesidad de tener una razón especial para ello. El recuerdo de su madre le torturaba, porque había muerto amándole cuando él era demasiado joven y egoísta para devolverle ese cariño, y porque de alguna manera, no recordaba cómo, se había sacrificado a un concepto de la lealtad que era privatísimo e inalterable. Bien comprendía Winston que esas cosas no podían suceder ahora. Lo que ahora había era miedo, odio y dolor físico, pero no emociones dignas ni penas profundas y complejas. Todo esto lo había visto en los ojos de su madre y su hermanita, que lo miraban a él a través de las aguas verde oscuras, a una inmensa profundidad y sin dejar de hundirse. De pronto, se vio de pie sobre el césped en una tarde de verano en que los rayos oblicuos del sol doraban la corta hierba. El paisaje que se le aparecía ahora se le presentaba con tanta frecuencia en sueños que nunca estaba completamente seguro de si lo había visto alguna vez en la vida real. Cuando estaba despierto lo llamaba el País Dorado. Lo cubrían pastos mordidos por los conejos con un sendero que serpenteaba por aquí y por allá. Al fondo se veían unos olmos que se balanceaban suavemente con la brisa y sus follajes parecían cabelleras de mujer. Cerca, aunque fuera de la vista, corría un claro arroyuelo de lento fluir. La muchacha morena venía hacia él por aquel campo. Con un solo movimiento se despojó de sus ropas y las arrojó despectivamente a un lado. Su cuerpo era blanco y suave, pero no despertaba el deseo en Winston. Él solo se limitaba a contemplarlo.
Lo que le llenaba de entusiasmo en aquel momento era el gesto con que la joven se había liberado de sus ropas. Con la gracia y el descuido de aquel gesto, parecía estar aniquilando toda su cultura, todo un sistema de pensamientos, como si el gran hermano, el partido y la policía del pensamiento pudieran ser barridos y enviados a la nada con un simple movimiento de brazo. Aquel gesto también pertenecía a los tiempos antiguos. Winston se despertó con una palabra en los labios: Shakespeare. La telepantalla emitía en aquel instante un prolongado silbido que partía el tímpano y que continuaba la misma nota 30 segundos. Eran las 07:15, la hora de levantarse para los oficinistas. Winston se echó abajo de la cama desnudo porque los miembros del partido exterior recibían solo 3,000 cupones para la vestimenta durante el año y una pijama necesitaba cuando menos 600 cupones. Se puso un sucio singlet y unos shorts. Sabía que dentro de 3 minutos empezarían las sacudidas físicas. Inmediatamente le entró el ataque de tos habitual en él cuando despertaba. Vació tanto sus pulmones que para volver a respirar tuvo que tenderse de espaldas, abriendo y cerrando la boca repetidas veces y en rápida sucesión. Con el esfuerzo de la tos se le hinchaban las venas, y sus varices le habían empezado a escocer. Grupo de 30-40. Grupo de 30-40. Ocupen sus sitios, por favor. Winston se colocó de un salto a la vista de la telepantalla, en la cual había aparecido ya la imagen de una mujer más bien joven, musculosa y de facciones duras, vestida con una túnica y calzando sandalias de gimnasia. Doblen y extiendan los brazos. Cuenten a la vez que yo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vamos, camaradas, un poco de vida en lo que hacen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. La intensa molestia de su ataque de tos no había logrado desvanecer en Winston la impresión que le había dejado el ensueño, y los movimientos rítmicos de la gimnasia contribuían a conservarle aquel recuerdo. Mientras doblaba y desplegaba mecánicamente los brazos sin perder ni por un instante la expresión de contento que se consideraba apropiada durante las sacudidas físicas, él seguía esforzándose por resucitar el confuso periodo de su primera infancia, algo que resultaba extraordinariamente difícil. Más allá de los años 50 y tantos, final de la década, todo se desvanecía. No había datos externos de ninguna clase a que referirse. Era imposible reconstruir ni siquiera el esquema de la propia vida. Se recordaban los acontecimientos de enormes proporciones, que muy bien podrían ni siquiera haber sucedido. Se recordaban también los detalles sueltos de hechos sucedidos en la infancia de cada uno, pero no podía captar la atmósfera. Había extensos periodos en blanco donde no podía colocar absolutamente nada. Entonces todo había sido diferente, incluso los nombres de los países y sus formas en el mapa. La franja aérea número 1, por ejemplo, no se llamaba así. En aquellos días la llamaban Inglaterra o Bretaña, aunque Londres. Winston estaba casi seguro de ello, siempre se había llamado Londres. No podía recordar claramente una época en que su país no hubiera estado en guerra, pero era evidente que había un intervalo de paz bastante largo durante su infancia, porque uno de sus primeros recuerdos era el de un ataque aéreo que parecía haber tomado a todos por sorpresa. Quizá fue cuando la bomba atómica cayó en Colchester. No se acordaba del ataque propiamente dicho, pero sí de la mano de su padre, que lo tenía tomado, mientras descendían precipitadamente por algún lugar subterráneo muy profundo, dando vueltas por una escalera de caracol que finalmente había cansado tanto las piernas que empezó a sollozar y su padre tuvo que dejarlo descansar un poco. Su madre, lenta y pensativa como siempre, lo seguía a bastante distancia. La madre llevaba a la hermanita de Winston, o quizá solo llevase un lío de mantas. Winston no estaba seguro de que su hermanita hubiera nacido por entonces. Y por último, desembocaron a un sitio ruidoso y atestado de gente, una estación de metro. Muchas personas se hallaban sentadas en el suelo de piedra, y otras, arracimadas, se habían instalado en diversos objetos que llevaban. Winston y sus padres encontraron un sitio libre en el suelo, y junto a ellos, un viejo y una vieja se apretaban el uno contra el otro. El anciano vestía un buen traje oscuro y una boina de paño, bajo la cual se abundaba un cabello muy blanco y abundante. Tenía la cara enrojecida, los ojos azules y lacrimosos. Olía a ginebra. Esta parecía salirle por los poros en vez del sudor, y podría haber pensado que las lágrimas que le brotaban de sus ojos eran ginebra pura. Sin embargo, a pesar de su borrachera,
sufría un dolor auténtico e insoportable. De un modo infantil, Winston comprendió que algo terrible, más allá del perdón, algo que jamás podría tener remedio, acababa de ocurrirle al viejo. También creía saber de qué se trataba. Alguien a quien el anciano amaba, quizás alguna nietecita, había muerto en el bombardeo. Cada pocos minutos repetía el viejo: No debimos habernos fiado de ellos. ¿Verdad que te lo dije, abuelita? Nos ha pasado esto por fiarnos de ellos. Siempre lo he dicho, nunca debimos confiar en esos canallas. Lo que Winston no podía recordar es a quiénes se refería el viejo, quiénes eran esos de los que no había que fiarse. Desde entonces la guerra había sido continua, aunque hablando con exactitud no se trataba siempre de la misma guerra. Durante algunos meses de su infancia había habido una confusa lucha callejera en el mismo Londres, y él recordaba con toda claridad algunas escenas, pero hubiera sido imposible reconstruir la historia de aquel periodo, o saber quién luchaba contra quién, pues no quedaba ningún documento ni pruebas de ninguna clase que permitieran pensar que la disposición de las fuerzas en la lucha hubiera sido en algún momento distinta a la actual. Por ejemplo, en este momento, en 1984, si es que efectivamente era ese año, Oceanía estaba en guerra con Eurasia y era aliada de Asia Oriental. En ningún discurso público ni conversación privada se admitía que estas tres potencias se hubieran hallado alguna vez en distinta posición. Winston sabía muy bien que hacía solo 4 años Oceanía había estado en guerra contra Asia Oriental y aliada con Eurasia, pero aquello era solo un conocimiento furtivo que él tenía porque su memoria fallaba mucho. Es decir, no estaba lo suficientemente controlada. Oficialmente nunca se había producido un cambio en las alianzas. Oceanía estaba en guerra con Eurasia, por tanto Oceanía siempre había luchado contra Eurasia. El enemigo circunstancial representaba siempre el absoluto mal, y de ahí resultaba que era totalmente imposible cualquier acuerdo pasado o futuro con él. Lo horrible, pensó por 10,000ª vez, mientras se forzaba los hombros dolorosamente hacia atrás, con las manos en las caderas, girando su cuerpo por la cintura, un ejercicio que supuestamente era conveniente para los músculos de la espalda. Lo horrible era que todo ello podía ser verdad. Si el partido podía alargar la mano hacia el pasado y decir que este o aquel acontecimiento nunca había ocurrido, esto resultaba mucho más horrible que la tortura y la muerte. El partido dijo que Oceanía nunca había estado aliada con Eurasia. Él, Winston Smith, sabía que Oceanía había estado aliada con Eurasia 4 años antes, pero ¿dónde constaba ese conocimiento? Solo en su propia conciencia, la cual, en todo caso, iba a ser aniquilada muy pronto. Y si todos los demás aceptaban la mentira que impuso el partido, si todos los testimonios decían lo mismo, entonces la mentira pasaba a la historia y se convertía en verdad. El que controla el pasado, decía el eslogan del partido, controla también el futuro. El que controla el presente, controla el pasado. Y sin embargo, el pasado, alterable por su misma naturaleza, nunca había sido alterado. Todo lo que ahora era verdad había sido verdad eternamente y lo seguiría siendo. Era muy sencillo. Lo único que se necesitaba era una interminable serie de victorias que cada persona debía lograr sobre su propia memoria. A esto lo llamaban control de la realidad. Pero en neolengua había una palabra especial para ello: doble pensar. ¡Descansen!, ladró la instructora. Winston dejó caer los brazos a los costados y volvió a llenar de aire sus pulmones. Su mente se deslizó por el laberíntico mundo del doble pensar. Saber y no saber. Hallarse consciente de lo que es realmente verdad mientras se dicen mentiras cuidadosamente elaboradas. Sostener simultáneamente 2 opiniones, sabiendo que son contradictorias, y creer sin embargo en ambas. Emplear la lógica contra la lógica. Repudiar la moralidad mientras se recurre a ella. Creer que la democracia es imposible y que el partido es el guardián de la democracia. Olvidar cuanto fuera necesario. Olvidar, y no obstante recurrir a ello. Volver a traer a la memoria en cuanto se necesitara, y luego olvidarlo de nuevo. Y sobre todo, aplicar el mismo proceso al procedimiento mismo. Esta era la más refinada sutileza del sistema. Inducir conscientemente a la inconsciencia. Y luego hacerse inconsciente para no reconocer que se había realizado un acto de autosugestión implicaba el uso del doble pensar. La instructora volvió a llamarle la atención. Y ahora, a ver cuáles de ustedes pueden tocarse los dedos de los pies sin doblar las rodillas. Por favor, camaradas, 1, 2, 1, 2.
A Winston le fastidiaba indeciblemente este ejercicio que le hacía doler todo el cuerpo y en ocasiones hasta le causaba golpes de tos. Ya no disfrutaba con sus meditaciones. El pasado, pensó Winston, no solo había sido alterado, sino que estaba siendo destruido. Pues, ¿cómo ibas a establecer el hecho más evidente si no existía más prueba que el recuerdo de tu propia memoria? Trató de recordar en qué año había escuchado hablar por primera vez del Gran Hermano. Creía que debió de ser hacia el 60 y tantos, pero era imposible estar seguro. Por supuesto, en los libros de historia editados por el partido, el Gran Hermano figuraba como el jefe y guardián de la revolución desde los primeros días de esta. Sus hazañas habían ido retrocediendo en el tiempo cada vez más, y ya se extendían hasta el mundo fabuloso de los años 40 y 30, cuando los capitalistas, con sus extraños sombreros cilíndricos, cruzaban todavía por las calles de Londres en relucientes automóviles o en coches de caballos, pues aún quedaban vehículos de estos. Desde luego, se ignoraba cuánto había de cierto en esta leyenda, y cuánto de inventado. Winston no podía recordar ni siquiera en qué fecha había empezado el partido a existir. No creía haber oído la palabra INSOC antes de 1960, pero era posible que en su forma viejo-lingüística lo hubiera conocido como socialismo inglés, y que hubiera existido antes. Todo se había desvanecido en la niebla. Sin embargo, a veces era posible poner el dedo sobre una mentira concreta. Por ejemplo, no era verdad, como pretendían los libros de historia lanzados por el partido, que estuviera inventado los aeroplanos. Winston recordaba los aeroplanos desde su más temprana infancia, pero tampoco podría probarlo. Nunca se podía probar nada. Solo una vez en su vida tuvo en sus manos la innegable prueba documental de la falsificación de un hecho histórico, y en aquella ocasión... ¡Smith! chilló la voz de la telepantalla. 6079 Smith Winston. ¡Sí, tú! Inclínate más, por favor. Puedes hacerlo mejor, es que no te esfuerzas. Más doblado, haz el favor. ¡Ah! Ahora está mucho mejor, camarada. Descansen y fíjense todos en mí. Winston sudaba por todo su cuerpo, pero su cara permanecía completamente inescrutable. Nunca se manifiesten desanimados. Nunca se muestren resentidos. Un leve pestañeo podría traicionarlos. Winston miraba impávido a la instructora mientras ésta levantaba los brazos por encima de la cabeza, y si no con gracia, sí con notable precisión y eficacia, se dobló y se tocó los dedos de los pies sin doblar las rodillas. ¿Han visto, camaradas? Así es como quiero que lo hagan. Mírenme otra vez. Tengo 39 años y 4 hijos. Volvió a doblarse. ¿Ya ven que mis rodillas no se han doblado? Todos ustedes pueden hacerlo si quieren, añadió mientras se ponía derecha. Cualquier persona de menos de 45 años es perfectamente capaz de tocarse así los dedos de los pies. No todos nosotros tenemos el privilegio de luchar en el frente, pero por lo menos podemos mantenernos en forma. Recuerden a nuestros muchachos en el frente Malabar y a los marineros de las fortalezas flotantes. Piensen en las penalidades que han de soportar. Ahora, prueben otra vez. Eso está mejor, camaradas. Mucho, pero mucho mejor. Se dirigió a Winston, el cual, con un violento esfuerzo, había logrado tocarse los dedos de los pies sin doblar las rodillas. Algo que desde varios años atrás no conseguía. En este episodio pudimos conocer un poco del pasado del camarada Winston y también de cómo se maneja el partido, cómo tiene la capacidad de controlar los recuerdos de la gente, de controlar la historia alrededor del mundo, cómo puede volvernos inseguros de las cosas que ya hemos vivido. Él sabe que su madre y su hermana se sacrificaron, pero no tiene ninguna prueba de ello. No entiende el porqué de que eso sucediera. Solo sabe que ellas tuvieron que irse para que él pudiera vivir.
Recuerda los primeros ataques. Recuerda que hay alguien en quien no debieron confiar, pero no tiene idea de quién se referían. Nos hablan de las purgas que ha tenido esta sociedad distópica. Y si lo pensamos bien, aunque este es un problema global, podemos verlo reflejado en la sociedad latinoamericana. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de los desaparecidos? Estudiantes, activistas, personas que no estaban conformes con cómo funcionaba el sistema y han sido purgadas. Si bien no llegamos a la exageración de esta sociedad distópica, hay muchos problemas que en nuestra realidad tenemos que atender. Muchas gracias por acompañarme en este episodio. Les quiero pedir que si quieren apoyarme de alguna forma, compartan los videos, comenten, den like, suscríbanse. De esta forma, le indicaremos a las distintas redes sociales que este contenido es algo que a ustedes les gusta y así podría recomendarme con más personas. Recuerden, pueden encontrar estos episodios en YouTube, en Library, en Spotify, iTunes y las distintas redes de podcast. También los invito a que empiecen a usar Library, les dejaré el link en la descripción. Pueden recibir algunos bonos en LBC simplemente por ver un video a diario. Y si quieren encontrar otras facetas de mi persona, pueden buscarme en TikTok. Ahí estoy subiendo contenido de vez en cuando. Nos vemos en el siguiente episodio, aunque para los miembros del canal ya tienen acceso a todos los demás episodios.